En una región seca y árida, bajo el ardiente sol de Galad, emergió un hombre destinado a convertirse en uno de los profetas más destacados de la humanidad. Su nombre era Elías, el Tisbita. No necesitaba inscripciones para que su renombre se extendiera, pues su vida hablaba más fuerte que los logros de muchos monarcas. Durante el siglo IX a.C., Elías resplandeció como un faro de integridad, enfrentándose a reyes y revitalizando la fe en un reino envuelto en oscuridad. Su papel en el plan divino era incuestionable, anticipado por la profecía en Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Estas palabras resonaban en los corazones, alimentando la esperanza del regreso de este enviado de Dios. El origen de Elías, envuelto en un halo de misterio, solo reforzaba su carácter enigmático. Aunque la Biblia señala su procedencia de Galaad, poco se conoce sobre su linaje o antecedentes, lo que incrementa aún más la curiosidad sobre este personaje. Pero Elías no era solo un hombre de palabras. Su fortaleza física era impresionante. En Primera Reyes 17:1 se registra su audaz declaración ante Acab, anunciando una sequía como señal de la voluntad divina. Además, su carrera frente al carro de Acab, desde el Monte Carmelo, es una muestra de su notable condición física. La vida de Elías estuvo marcada por actos de poder y momentos de intervención divina. Tras enfrentarse a Acab, Dios lo condujo al arroyo de Kerit, donde fue sustentado milagrosamente por cuervos. Cuando el arroyo se secó, fue enviado a Sarepta, en Sidón, donde una viuda lo acogió. Según lo narrado en Lucas 4:26, Elías manifestó el poder de Dios al proveer alimento de manera milagrosa, cumpliendo la promesa divina de provisión. Este episodio refleja la humildad y el compromiso del profeta, quien, pese a su grandeza, permaneció como un fiel servidor de Dios. El relato de Elías nos lleva por un camino de fe y prodigios, desde los valles de Galaad hasta los confines de Samaria y Galilea, trayendo enseñanzas eternas de obediencia y confianza en el Señor. Durante su viaje sucedió un evento memorable. 10 hombres leprosos, marginados y desesperados, clamaron por misericordia. Aunque su historia está conectada con la de Jesús, este encuentro ilustra la universalidad de la gracia divina, un tema que subraya la misión de Elías como precursor de la fe en el Dios viviente. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a una viuda al borde de la desesperación, con escasos recursos de harina y aceite. Con valentía, le pidió un pan primero, asegurándole que sus provisiones no se agotarían hasta el retorno de las lluvias. Esta promesa puso a prueba la fe de la mujer, quien, enfrentada a la adversidad, decidió confiar en Dios. Más tarde, el hijo de la viuda enfermó gravemente. En su angustia, la mujer cuestionó a Elías, reflejando el dolor humano frente al sufrimiento. Movido por la compasión, Elías intercedió ante Dios, clamando intensamente por la vida del niño. El milagro ocurrió. La vida volvió al pequeño, y la viuda reconoció a Elías como un auténtico hombre de Dios, cuyo mensaje era la verdad divina. Este evento reafirmó la misión del profeta, mostrando la misericordia de Dios incluso en los momentos más sombríos. En el Monte Carmelo, Elías enfrentaría un desafío aún mayor. Con la tierra asolada por la sequía, recibió la instrucción divina de presentarse nuevamente ante Acab, prometiendo que la lluvia volvería. Este encuentro se convertiría en uno de los enfrentamientos más memorables entre la fe verdadera y la idolatría. Mientras tanto, Acab y Abdías, su servidor fiel, se enfrentaban a una gran hambruna en Samaria. Abdías, conocido por su devoción, había protegido profetas del Señor de la persecución de Jezabel, arriesgando su vida en el proceso. Elías, consciente del peligro, se dirigió valerosamente a cumplir la misión encomendada. Al encontrarse con Abdías, le aseguró que se presentaría ante Acab. Este gesto
no era solo un encuentro, sino el preludio de un enfrentamiento entre el poder divino y la corrupción. Abdías, obedeciendo, llevó el mensaje a Acab, quien al ver a Elías lo acusó de ser la causa de los problemas de Israel. Lo que seguiría sería un clímax en la historia de Elías, donde su fe y su misión se pondrían a prueba frente a toda la nación. Enfrentando las acusaciones de ser la raíz de los problemas de Israel, Elías respondió con firmeza, señalando que la verdadera causa del sufrimiento de la nación era la idolatría y la desobediencia al Señor. Con convicción, propuso un desafío definitivo en el Monte Carmelo: reunir a todo el pueblo de Israel junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Este evento sería un punto de inflexión, un llamado a que el pueblo decidiera a quién seguirían, al Señor o a Baal. La tensión crecía y las expectativas se elevaban mientras el Monte Carmelo se convertía en el escenario de una prueba que definiría la fidelidad de la nación. Ante una multitud dividida en su fe, Elías hizo un llamado claro y directo: escoger al verdadero Dios. Su mensaje retumbó en los corazones del pueblo, desafiándolos a abandonar su indecisión. La prueba planteada por Elías era sencilla, pero cargada de significado. Se prepararían 2 sacrificios, uno para los profetas de Baal y otro para él. Pero solo el verdadero Dios respondería enviando fuego desde el cielo. El pueblo, comprendiendo la magnitud de lo que estaba en juego, aceptó el desafío. Los profetas de Baal fueron los primeros en actuar. Eligieron su novillo, lo prepararon y comenzaron a invocar a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía. Sin embargo, sus gritos y súplicas se encontraron con un inquietante silencio. Desesperados, recurrieron a rituales extremos, incluyendo cortarse a sí mismos, en un intento por atraer la atención de su deidad. Mientras sus esfuerzos se intensificaban, Elías observaba con ironía y lanzó comentarios sarcásticos, sugiriendo que Baal podría estar ocupado, dormido o ausente. A pesar de sus clamores frenéticos, no hubo respuesta. Entonces llegó el turno de Elías. Pidió al pueblo que se acercara y delante de todos reconstruyó el altar del Señor que había sido descuidado y destruido. Utilizó 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel, un recordatorio del pacto y la unidad espiritual del pueblo. Luego preparó su sacrificio, cortando el novillo y colocando la leña. Para aumentar el impacto del desafío, ordenó que se derramara agua sobre el altar no solo una vez, sino 3, saturando completamente la leña y llenando una zanja alrededor del altar. Este acto no solo elevó la dificultad del desafío, sino que demostró la confianza absoluta de Elías en el poder de Dios. Cuando llegó el momento, Elías se dirigió al Señor en oración. Sus palabras no buscaban únicamente una demostración de poder, sino que clamaban por la conversión del pueblo, pidiendo que sus corazones regresaran al verdadero Dios. En respuesta a su ferviente oración, descendió un fuego celestial que consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua en la zanja. Ante este milagro, el pueblo se postró en reverencia, proclamando unánimemente: el Señor, Él es Dios. Elías, actuando en obediencia divina, ordenó la captura de los profetas de Baal, quienes fueron ejecutados en el arroyo de Quizón. Este acto simbolizaba la purificación de Israel y el rechazo definitivo de la idolatría. Con la victoria en el Monte Carmelo, Elías anunció a Acab que la sequía estaba llegando a su fin. Mientras el rey regresaba, Elías subió a la cima del monte, donde se postró humildemente en oración, esperando la señal de la lluvia prometida. Después de 7 intentos de su siervo por divisar algo en el horizonte, finalmente apareció una pequeña nube, un signo del cambio inminente. En poco tiempo, el cielo se oscureció y una fuerte lluvia trajo alivio a la tierra,
marcando el fin de la larga sequía y recordando la misericordia de Dios. Sin embargo, la victoria de Elías en el Carmelo desató la ira de Jezabel, quien, furiosa por la derrota de sus profetas, juró vengarse. Temeroso por su vida, Elías huyó hacia el desierto, dejando atrás a su siervo. En su desánimo, expresó su deseo de morir, sintiéndose incapaz de continuar. Este momento mostró la humanidad de Elías, reflejando emociones de vulnerabilidad y desesperación que muchos enfrentan en momentos de prueba. Exhausto, buscó refugio bajo un arbusto, donde fue visitado por un ángel del Señor que le brindó alimento y consuelo. Elías recibió pan cocido y agua, no solo como sustento físico, sino como una manifestación tangible del cuidado y presencia de Dios. Fortalecido por esta provisión celestial, viajó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, un lugar de encuentros divinos. En una cueva, Elías experimentó una profunda interacción espiritual. Cuando Dios le preguntó qué hacía allí, Elías respondió expresando su celo por el Señor y su sentimiento de aislamiento. En medio de su dolor, Dios le reveló su presencia de una manera inesperada, no a través del viento, el terremoto o el fuego, sino mediante un suave susurro. Este acto mostró que el poder de Dios no siempre se manifiesta en eventos grandiosos, sino también en momentos tranquilos y sutiles. Al escuchar el susurro, Elías cubrió su rostro en señal de reverencia. Dios, entonces, le dio nuevas instrucciones: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Estas órdenes simbolizaban no solo la continuación del plan divino, sino también la renovación del propósito de Elías, asegurándole que no estaba solo en su misión. La misión de Elías no solo reflejaba su compromiso personal, sino también la continuidad del plan divino para Israel. En medio de su aparente soledad, Dios reveló a Elías una verdad reconfortante. Había 7,000 israelitas que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo habían adorado. Esta revelación trajo un respiro de esperanza a Elías, recordándole que no estaba solo en su lucha por la fidelidad a Dios. Su encuentro en el monte Sinaí marcó una transformación profunda en su vida. Allí, Elías recibió no solo instrucciones claras sobre los pasos a seguir, sino también la certeza de que la obra divina continuaría más allá de su propia existencia. Con renovado propósito, Elías partió para cumplir las órdenes del Señor. Su primera tarea fue encontrar a Eliseo, el hijo de Safat, quien estaba trabajando en el campo. Al lanzar su manto sobre Eliseo, Elías realizó un acto simbólico, transfiriendo el llamado profético al joven. Eliseo, entendiendo la magnitud del gesto, dejó su labor de inmediato para seguir a Elías. Este momento marcó el inicio de una nueva era profética en Israel. Sin embargo, antes de partir completamente, Eliseo mostró respeto por sus raíces y pidió permiso para despedirse de sus padres. Un gesto cargado de gratitud y simbolismo que reflejaba su transición hacia una nueva vida como profeta. Eliseo, en un acto simbólico de despedida, sacrificó los bueyes que utilizaba en su labor y compartió la carne con el pueblo. Este gesto marcó el fin de su vida anterior y el comienzo de su dedicación al servicio del Señor. La relación entre Elías y Eliseo no era solo de maestro y discípulo, era una conexión espiritual profunda que representaba la continuidad del llamado de Dios a través de generaciones. Con este nuevo compañero, Elías avanzó en su misión con renovada fuerza y visión. Mientras tanto, Eliseo tuvo su propia misión al viajar a Damasco, donde Ben-Hadad, el rey de Siria, yacía gravemente enfermo. Buscando orientación divina sobre su destino, el rey envió a Hazael con valiosos obsequios para Eliseo, esperando una palabra del Señor. En este encuentro, Eliseo transmitió un mensaje complejo:
Ben-Hadad se recuperaría de su enfermedad, pero moriría pronto. Esta profecía era más que un anuncio del destino del rey. También revelaba la complejidad de los planes de Dios y el papel crucial que Hazael desempeñaría en ellos. Eliseo, al ver a través del futuro de Hazael, lloró al contemplar las atrocidades que éste cometería contra Israel. Conmovido por las visiones de sufrimiento que Hazael infligiría, Eliseo no pudo contener su dolor. Por su parte, Hazael, sorprendido por la reacción de Eliseo, no comprendió de inmediato la magnitud de sus futuras acciones. Sin embargo, la respuesta de Eliseo fue clara. Era lo que Dios había revelado. En poco tiempo, Hazael regresó a Ben-Hadad, y la muerte del rey siguió, cumpliendo la profecía. En otra parte de la narrativa, se desarrolló uno de los episodios más oscuros de la historia de Israel: la viña de Nabot. Acab, deseando transformar la viña de Nabot en un jardín personal, ofreció comprarla o intercambiarla. Pero Nabot, fiel a la herencia de sus antepasados y a la ley de Dios, rechazó la propuesta. Este acto de integridad lo llevó a un trágico destino. Acab, frustrado por la negativa de Nabot, regresó a su palacio abatido. Esta reacción expuso no solo su debilidad, sino también el nivel de corrupción que caracterizaba su reinado. Fue entonces cuando Jezabel, su astuta y malvada esposa, intervino. Cuestionando la autoridad de Acab como rey, argumentó que debía tomar lo que deseara. Con frialdad y determinación, Jezabel elaboró un plan siniestro. Usando el sello real de Acab, escribió cartas a los líderes de la ciudad de Nabot, orquestando un juicio falso. Ordenó que se declarara un ayuno y que se acusara a Nabot de blasfemia, un crimen que conllevaba la pena de muerte. Los líderes de la ciudad, obedeciendo las órdenes de Jezabel, llevaron a cabo el plan. Nabot fue acusado falsamente, condenado y ejecutado mediante lapidación. La trama de Jezabel tuvo éxito y Nabot fue asesinado injustamente. Su muerte marcó un punto bajo en la historia de Israel, destacando la corrupción y la injusticia que permeaban el reino de Acab. Con Nabot fuera del camino, Jezabel informó a Acab que la viña ahora estaba disponible. Sin remordimientos, Acab tomó posesión de la propiedad, demostrando su sumisión total a la influencia de Jezabel. Pero Dios no ignoró este acto de injusticia. En el momento en que Acab entró en la viña, la palabra del Señor vino a Elías. Dios instruyó al profeta a confrontar al rey y acusarlo de asesinato y usurpación. Este enfrentamiento sería un momento de gran tensión. Elías, obedeciendo el mandato divino, se dirigió a Acab y le transmitió un duro mensaje. Debido a sus acciones, habría severas consecuencias no solo para él, sino también para toda su familia. Elías profetizó que la casa de Acab enfrentaría una destrucción total y que Jezabel sufriría un final trágico. Estas palabras no solo eran una advertencia, sino también una manifestación de la justicia divina, un recordatorio de que nadie está por encima de las leyes de Dios. La historia de Nabot, Acab y Jezabel sirve como un poderoso ejemplo de las consecuencias de la codicia, la corrupción y la injusticia. Además, resalta la importancia de la integridad y la fidelidad al Señor, incluso cuando enfrentamos las mayores pruebas y tentaciones. La condena anunciada por Elías marcó un punto de inflexión en la narrativa de Israel, revelando que, aunque el mal puede prosperar temporalmente, la justicia divina siempre prevalece. La sentencia divina para Acab fue clara y simbólica. Los perros devorarían a los miembros de su linaje que murieran en la ciudad, mientras que las aves del cielo se encargarían de aquellos que perecieran en el campo. Este juicio representaba una sanción divina por su corrupción, su sumisión a la influencia de Jezabel y su adhesión a prácticas idólatras abominables, similares a las de los amorreos que Dios había expulsado de la tierra de Israel. Sin embargo, al oír las palabras de Elías,
Acab tuvo una reacción inesperada. Rasgó sus vestiduras, se vistió de saco y ayunó, mostrando signos de duelo y arrepentimiento. Este gesto fue una muestra de que incluso en medio de la oscuridad, el arrepentimiento genuino aún tenía cabida. A pesar del remordimiento de Acab, el desenlace de su historia marcó el fin de una era. Su muerte dio paso al reinado de su hijo Ocosías, quien, lamentablemente, siguió un camino similar al de su padre. Herido en un accidente, Ocosías buscó guía no en el Dios de Israel, sino en Baal-zebub, el dios de Ecrón. Esta decisión reflejaba su completa desconexión con el Señor. Sin embargo, Dios envió a un ángel para instruir a Elías, quien confrontó a los mensajeros del rey, cuestionando su decisión de recurrir a dioses falsos. Elías proclamó el juicio divino. Ocosías no se recuperaría de su enfermedad y moriría. Este mensaje no solo era un veredicto sobre la vida del rey, sino también una condena a la falta de fe que caracterizó su reinado. Cuando los mensajeros regresaron con el mensaje de Elías, Ocosías reconoció de inmediato al profeta por la descripción. Furioso, envió un capitán con 50 soldados para arrestar a Elías. Firme en su misión y en su fe, Elías pronunció un juicio divino. Si era un verdadero hombre de Dios, fuego del cielo consumiría a los hombres. Así ocurrió, demostrando una vez más la autoridad de Dios. El rey, insistente, envió un segundo grupo, que también fue consumido por el fuego celestial. Sin embargo, el tercer capitán que se presentó ante Elías actuó con humildad y reverencia, pidiendo misericordia por su vida y la de sus hombres. Esta actitud de respeto cambió el curso de los acontecimientos, y un ángel instruyó a Elías a acompañarlos sin temor, mostrando que la sumisión y la humildad ante Dios pueden desviar el juicio. La interacción entre Elías y los enviados de Ocosías subraya la autoridad de los profetas verdaderos y la justicia divina que se manifiesta incluso en circunstancias de oposición. Este episodio resalta cómo las acciones de Ocosías reflejaban un patrón de desobediencia y rebeldía heredado de su padre, un legado de idolatría que marcó su reinado. La historia de Elías alcanza su clímax en su último viaje terrenal. Acompañado por Eliseo, su fiel discípulo, viajaron juntos desde Gilgal. Consciente de que sería llevado al cielo, Elías le pidió a Eliseo que se quedara atrás, pero el joven profeta, leal a su maestro, se negó. Eliseo sabía que estaba presenciando los momentos finales de la misión de Elías, y su devoción lo llevó a seguirlo en cada etapa de su camino. En Betel y Jericó, los hijos de los profetas, quienes también sabían lo que estaba por suceder, preguntaron a Eliseo por qué seguía a Elías. Con una mezcla de respeto y firmeza, Eliseo les pidió silencio, mostrando su determinación de estar junto a su maestro hasta el final. Al llegar al río Jordán, Elías realizó un milagro que reafirmó el poder de Dios en su vida. Golpeó las aguas con su manto y el río se dividió, permitiendo que ambos cruzaran en tierra seca. Este acto fue un recordatorio del poder y la presencia de Dios en la trayectoria de Elías. En la otra orilla, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba recibir antes de ser llevado al cielo. Eliseo, consciente de la magnitud del llamado que asumiría, pidió una doble porción del espíritu de Elías, una solicitud que reflejaba su deseo de ser un digno sucesor y un siervo fiel del Señor. Este pedido simbolizaba la transición de una era profética a otra, asegurando la continuidad del plan divino en Israel. La partida de Elías fue un evento único y milagroso. Mientras caminaban y conversaban, un carro de fuego con caballos encendidos apareció separándolos. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, marcando el final de su misión terrenal y dejando un legado eterno de obediencia, valentía y fe. Eliseo,
al ver a su maestro ascender, rasgó sus vestiduras en señal de duelo, pero tomó el manto de Elías, simbolizando la transferencia de autoridad y la continuación del llamado profético. La vida y el ministerio de Elías dejaron un impacto imborrable, no solo en Eliseo, sino en toda la historia de Israel. Su valentía al enfrentar la idolatría, su dedicación a proclamar la verdad de Dios y su disposición para obedecer incluso en las circunstancias más difíciles, lo convirtieron en un modelo de fe y entrega. La historia de Elías es un recordatorio eterno de que la justicia de Dios siempre prevalece y de que su plan continúa a través de aquellos que están dispuestos a seguirlo con todo su corazón. Elías fue llevado al cielo envuelto en un torbellino, montado en un carro de fuego tirado por caballos igualmente ardientes. Eliseo, su fiel discípulo, presenció esta escena con admiración y pesar, exclamando con emoción ante el evento sobrenatural que marcaba el fin del ministerio terrenal de su maestro. Tras la partida de Elías, Eliseo rasgó sus vestiduras en señal de duelo, simbolizando tanto el fin de su etapa como aprendiz, como el inicio de su liderazgo, como el principal profeta de Israel. La travesía del Jordán, la ascensión de Elías y la petición de Eliseo por una doble porción de su espíritu son momentos profundamente simbólicos que representan la continuidad de la obra divina a través de generaciones. Regresando solo, con el manto de Elías como herencia, Eliseo demostró el poder que ahora reposaba sobre él al dividir nuevamente las aguas del Jordán. Este acto confirmó ante los hijos de los profetas que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. Reconociendo su autoridad espiritual, se acercaron a él con respeto, aceptando su rol como sucesor. Aunque algunos insistieron en buscar a Elías, Eliseo, consciente de que su maestro había sido llevado al cielo, inicialmente se resistió. Sin embargo, cediendo a su insistencia, permitió la búsqueda que, como esperaba, resultó infructuosa, reafirmando la ascensión celestial de Elías. Eliseo asumió su ministerio con un enfoque que combinaba poder y compasión. Sus milagros, como la purificación de las aguas de Jericó y la multiplicación del aceite de la viuda, mostraron que el Dios de Israel no solo era un juez justo, sino también un proveedor misericordioso para las necesidades de su pueblo. Estos actos demostraron que el ministerio profético no se limitaba a los enfrentamientos con la idolatría, sino que también abarcaba la ayuda a los más vulnerables, reflejando el corazón compasivo de Dios. Mientras tanto, la profecía de Elías sobre la casa de Acab encontró su cumplimiento durante el reinado de Jehú. Con un celo implacable por cumplir la palabra de Dios, Jehú emprendió una purga total de la descendencia de Acab, eliminando a todos sus asociados en Jezreel y Samaria. Su compromiso con la purificación de Israel lo llevó incluso a aliarse con Jonadab, hijo de Recab, conocido por su devoción al Señor. Juntos simbolizaron un renovado enfoque en la verdadera adoración y obediencia a Dios, alejando a Israel de la influencia corrupta de la casa de Acab. El ministerio de Eliseo no solo continuó la misión de su maestro, sino que también destacó la importancia de preparar a la próxima generación de líderes espirituales. Eliseo invirtió en la escuela de los profetas, asegurando que la obra de Dios continuara más allá de su tiempo. Este enfoque en la mentoría y la sucesión subraya un principio clave en la obra divina: la importancia de transmitir la fe, el conocimiento y el compromiso a las generaciones futuras. La narrativa de Elías y Eliseo también ilustra la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida. En una época de reyes corruptos y poderes políticos que desviaban al pueblo del camino correcto, Dios intervino de manera poderosa para reafirmar su autoridad y sus promesas. A través de milagros y actos proféticos, Él desafiaba a los líderes corruptos,
mientras demostraba su cuidado por las necesidades de su pueblo, recordando que ninguna área de la vida escapa a su alcance. Elías y Eliseo enfrentaron momentos de gran adversidad y soledad, pero sus historias también muestran la consoladora presencia de Dios en medio de sus luchas. Desde el sustento en el desierto hasta las visiones celestiales, Dios fortaleció a estos hombres en su misión, mostrándoles que su presencia nunca los abandonaría. Sus vidas son un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está cerca, renovando nuestras fuerzas y guiándonos en el camino de la fe. Las historias de estos profetas nos inspiran a mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios, recordándonos que su fidelidad permanece constante, incluso cuando enfrentamos desafíos y desalientos. Sus vidas nos enseñan sobre la importancia de la obediencia, el servicio y la preparación para el futuro, dejando un legado duradero de fe y devoción que sigue impactando a las generaciones venideras. Las vidas de Elías y Eliseo nos muestran cómo, a pesar de los desafíos e incertidumbres, podemos confiar en que Dios está obrando en y a través de nosotros para cumplir sus propósitos eternos. Estas historias nos invitan a vivir con obediencia, dedicación y una fe profunda, recordándonos que nuestro trabajo para el Señor nunca es en vano. Al final, seremos testigos de su gloria y poder manifestados en nuestras vidas y en el mundo. Cada episodio de sus vidas es más que un relato histórico. Es una enseñanza para nuestra propia jornada espiritual, guiándonos a través de los principios atemporales que nos ofrecen. Uno de los mensajes más impactantes de sus historias es el poder de la oración. Tanto Elías como Eliseo vivieron en constante comunión con Dios, buscando su dirección en cada paso. Esta relación íntima les permitió actuar con audacia y confianza, incluso en las situaciones más adversas. Nos recuerdan que nuestra fuerza y propósito no radican en nuestras capacidades, sino en la dependencia total de la fortaleza de Dios. Así como Elías oró fervientemente por lluvia y Eliseo por milagros que transformaron vidas, nosotros también podemos confiar en que Dios escucha y responde a nuestras oraciones sinceras. La valentía moral y espiritual es otro pilar destacado en sus historias. En un tiempo donde la idolatría y la injusticia eran rampantes, ambos profetas se mantuvieron firmes en su compromiso con la verdad divina. Su ejemplo nos inspira a tomar una postura decidida por lo que es justo, incluso cuando enfrentemos oposición o incomprensión. Nos desafían a vivir en integridad, honrando a Dios con cada acción y a mantenernos firmes en medio de las pruebas, sabiendo que Él está con nosotros. Otro tema central es la importancia de la mentoría y el discipulado en la fe. Elías, al preparar a Eliseo para continuar la obra de Dios, mostró cómo la transmisión de sabiduría y experiencia es fundamental para el crecimiento espiritual y la fortaleza de la comunidad de creyentes. De igual manera, estamos llamados a invertir en las vidas de otros, compartiendo nuestro conocimiento y testimonio para que la misión divina perdure de generación en generación. Este principio nos enseña que cada creyente tiene un papel clave en el avance del reino de Dios. A través de cada prueba y victoria, las historias de Elías y Eliseo destacan la soberanía de Dios, ya sea enfrentando a reyes corruptos o realizando milagros de provisión. Vemos la mano de Dios guiando, protegiendo y proveyendo. Sus vidas son un recordatorio constante de que Dios está en control, trabajando todas las cosas para el bien de quienes le aman. Incluso en los momentos de mayor desesperación, como cuando Elías deseó morir en el desierto, Dios se reveló con amor, alimentándolo y renovando sus fuerzas. El legado de estos profetas nos invita a una introspección profunda sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos buscando su voluntad con la misma dedicación? ¿Confiamos en su fidelidad en medio de nuestras luchas?
Las vidas de Elías y Eliseo nos desafían a examinar la calidad de nuestra fe, a profundizar en nuestra vida de oración y a vivir con humildad, reconociendo que todo lo que logramos es gracia. Esa es su gracia. Elías y Eliseo también nos enseñan sobre la fidelidad inquebrantable de Dios. En cada desafío, Dios demostró ser fiel no solo en provisión y protección, sino también en su guía amorosa. Sus historias nos aseguran que podemos confiar en un Dios que nunca nos abandona y que siempre obra para nuestro bien. Esto nos da confianza para enfrentar nuestras propias pruebas con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso. Las lecciones que aprendemos de estos profetas no son meras historias del pasado. Son llamados vivos a vivir una fe audaz, una oración persistente, una humildad genuina y una confianza inquebrantable en Dios. Sus vidas nos inspiran a dejar un legado de obediencia que trascienda generaciones, impactando a quienes vienen después de nosotros para la gloria de Dios y el avance de su reino. En este camino de reflexión encontramos no solo relatos inspiradores, sino un modelo de vida que nos dirige hacia una relación más íntima y transformadora con nuestro Creador. El legado de Elías y Eliseo actúa como un espejo que refleja nuestra propia jornada espiritual. Sus vidas no solo relatan lo que ocurrió en tiempos antiguos, sino que nos iluminan sobre lo que podemos llegar a ser cuando depositamos nuestra fe y confianza plenamente en Dios. A través de su obediencia, valentía y compromiso, se nos invita a cultivar una relación más profunda y poderosa con nuestro Creador. Sus historias nos recuerdan que la verdadera grandeza no está en la posición, el poder o los logros humanos, sino en la fidelidad y obediencia al llamado divino. Elías y Eliseo vivieron en tiempos donde la idolatría y la corrupción espiritual amenazaban con destruir la relación entre el pueblo de Israel y su Dios. A pesar de ello, permanecieron firmes como portadores de la verdad divina, enfrentando desafíos y adversidades con una fe inquebrantable. Su ejemplo nos desafía a tomar una postura similar en nuestra generación. En un mundo marcado por la incertidumbre y una moralidad relativa, estos profetas nos llaman a ser portadores de luz, a vivir con convicciones firmes y a reflejar la justicia y santidad de Dios en nuestras vidas diarias. La valentía y determinación de Elías al enfrentarse a los profetas de Baal y la compasión de Eliseo al extender gracia y sanidad a los necesitados nos ofrecen un modelo de cómo podemos vivir una fe práctica. Al igual que ellos, estamos llamados a ser agentes de cambio en nuestro entorno, usando los dones y recursos que Dios nos ha dado para marcar la diferencia. Ya sea confrontando la injusticia, defendiendo la verdad o ayudando a los más vulnerables, nuestras acciones pueden ser un reflejo del carácter de Dios y una extensión de su reino aquí en la tierra. Además, la vida de estos profetas nos recuerda que, incluso en medio de nuestras propias luchas y limitaciones, Dios es quien obra a través de nosotros. No somos llamados a confiar en nuestras habilidades, sino en su poder. Así como Elías experimentó la provisión sobrenatural en el arroyo de Querit, y Eliseo multiplicó el aceite de una viuda, nuestras vidas también pueden ser testigos de su mano milagrosa cuando actuamos en fe. Estos relatos no solo muestran la capacidad de Dios para intervenir en lo extraordinario, sino también su deseo de usar lo ordinario para cumplir sus propósitos. El llamado de estos profetas también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de preparar a otros para continuar la obra de Dios. Elías invirtió en Eliseo, quien a su vez impactó a la siguiente generación de profetas. Este ciclo de mentoría y discipulado es esencial para la perpetuidad del reino de Dios. Nos desafía a compartir nuestras experiencias, sabiduría y fe con quienes nos rodean,
asegurando que el mensaje de Dios trascienda más allá de nuestras vidas y toque a las generaciones futuras. En un tiempo donde la cultura a menudo se aparta de los caminos de Dios, la historia de Elías y Eliseo nos desafía a ser firmes en nuestra fe, valientes en nuestras acciones y compasivos en nuestro trato con los demás. Sus vidas nos inspiran a mantenernos fieles a pesar de las dificultades, sabiendo que Dios es soberano y que su propósito siempre prevalecerá. Al igual que ellos, podemos ser herramientas en las manos de Dios, usados para transformar nuestro entorno y llevar esperanza a un mundo necesitado. El ejemplo de estos hombres de Dios nos recuerda que, aunque enfrentemos oposición, pruebas y tiempos de incertidumbre, podemos vivir con una esperanza firme en la fidelidad de Dios. Sus historias son un llamado a la acción, una invitación a vivir con intencionalidad y un recordatorio de que, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, nuestras vidas pueden ser usadas para hacer eco de su gloria. Que su legado inspire y motive a nuestra generación a vivir con audacia, integridad y un compromiso inquebrantable con el llamado de Dios.